Muy buenos días con todos. Hoy le presentamos esta entrevista del curso de Introducción a Ingeniería Civil para dar a conocer sobre los problemas técnicos más recurrentes en el desempeño de un ingeniero civil, con el fin de brindar esa información a los oyentes y brindando a los participantes de esta entrevista. Con mi persona, Herrera Guillén Gabriel, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, teniendo el cargo de ser el relator, el señor Joel Fernando Suyalo Pinta, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, tendrá el cargo de guionista, el señor Álvarez Solarte Luis, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, que tendrá el cargo de entrevistar. El señor Herrera Barrantes Diego, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, que tendrá el cargo de dar la conclusión. El señor Guamán Rivera John América, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, tendrá el cargo del glosario. Y finalmente, con la colaboración y participación del señor ingeniero civil Elvi Yuri Mamani Vargas, que es egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, colegial 2006, estudió maestría y doctorado en Ingeniería Civil en la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente viene desempeñando la labor de residente de obra y de catedrático universitario, quien este día será entrevistado. Esperamos contar con su atención y sobre todo su respeto. Ahora pasemos con la entrevista. Primeramente, buenas tardes, ingeniero Elvis Yuri Mamani Vargas. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Solarte, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil en la Universidad Andina del Cusco. Agradezco su colaboración a esta entrevista. Yo soy ingeniero civil, vengo ejerciendo la profesión desde el año 2005, ¿no? Tengo a 15 años, ya de 16 años de experiencia. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el desempeño del ingeniero civil? Los problemas más recurrentes serían de repente un poquito la falta de experiencia. Sin embargo, eso es suplido justamente de alguna forma, es suplido con los conocimientos que se va adquiriendo a lo largo de la carrera profesional, a lo largo de los estudios, ¿no? Luego vienen otro tipo de problemas, por ejemplo, si es de repente en el ámbito privado, público, de repente en el ámbito público, los principales problemas son de repente bastante administrativos también, ¿no? A veces de repente los materiales no se llega a tiempo, de repente no se dispone, tiene que pasar ciertos procesos de licitación, entre otras cosas. Ir previendo, hacer una buena programación de obra, hacer una correcta planificación de nuestra obra, ¿no? Exactamente, ingeniero. Dígame usted, como residente de obra, ¿ha habido algunas dificultades que usted ha observado que son bastante frecuentes? Muchas veces nuestras obras carecen un poco lo que es la planificación, ¿no? De repente vamos a obra y de ahí los tiempos nos ganan, luego terminamos pidiendo ampliación, todo eso. Entonces, para prever eso, de algún modo, hay que hacer una programación de nuestras actividades, ¿no? En forma secuencial, y con toda esa programación, de repente se debería cumplir la programación de obra, ¿no? Es lo más recurrente, un problema más recurrente se podría decir es la programación de obra, que al final no se acaban las obras en el tiempo estipulado, es uno. Y otro problema también en nuestro medio, hay que tener bastante cuidado con la parte ética, ¿no? Nuestras obras, a veces suele pasar de repente, no tenemos el cuidado adecuado y al final se terminan sobrevalorando, de repente se le da un mal uso a los materiales, mal uso a los recursos, no se les da un uso adecuado. La construcción civil es uno de los trabajos de mayor riesgo que existe, por lo tanto hay que velar siempre por la seguridad de las personas cuando están trabajando con nosotros. Usted sabe la importancia de fijar un presupuesto inicial con un proyecto, pero ¿por qué cree que algunos ingenieros no lo hacen? Hay un ciclo que es cuando elaboramos el expediente técnico en el cual se estiman, ¿no? Ciertos presupuestos, por eso el nombre es presupuestos de antes, ¿no? Estimamos. Luego, cuando nosotros vamos a construir esa obra o esa construcción, se va a ejecutar, ejecutamos la construcción y a veces se llegan a valores más altos de los cuales se ha presupuestado, ¿no? Digamos, ejemplo, se presupuestó, por ejemplo, para 2 millones y al final llegó a costar la obra 3, 4, 5 millones, ¿ya? Eso básicamente son por dos motivos. A veces en la elaboración del expediente técnico existe realmente de repente una falta de experiencia, digamos, en el que está elaborando los presupuestos y de repente al momento de estimar, hacer los presupuestos, los costos unitarios, el presupuesto, todo, no toma en cuenta muchas cosas. Durante la ejecución de una obra se presentan varias etapas, ¿verdad?
¿Cuál es el momento o parte que se podría decir que es la más complicada o la que tenemos que tener un poco más de cuidado en esas etapas para que nuestro proyecto resulte de manera más eficiente? En la primera etapa es de repente en la que nosotros empezamos a hacer las instalaciones preliminares, trabajos preliminares, ¿no? Digamos, excavaciones, de repente si son edificaciones, puentes, presas, no sé, estadios. En esa primera etapa hay que tener bastante cuidado con la seguridad, ¿ya? Porque excavaciones siempre es peligroso, porque se utiliza a veces maquinaria pesada, se hacen, digamos, es peligroso, digamos, para los trabajadores de una excavación, imagínense una excavación de 2, 3 metros de profundidad, de 4 metros de profundidad de repente o más. A veces hay que hacer entibamientos, tenemos que garantizar la seguridad de los que están trabajando con nosotros, de nosotros, también de las edificaciones aledañas. Imagínense, quieren hacer un edificio y al costado hay otro edificio. Por eso es importante. En la etapa intermedia ya es un poco importante porque donde se gastan mayores recursos, ¿no? Cuando, digamos, en una edificación hacemos lo que son las columnas, las vigas, las losas, entre otros, ¿no? Y en ahí es donde que de repente más tiempo también se va. Es por eso es importante también hacer una buena planificación. En la etapa final, muchas veces, eso sí, ¿no? En la etapa final a veces decimos, no, ya estamos en el final ya. Sin embargo, ahí vienen de repente los acabados, las instalaciones, todo eso, y cuando una obra tenemos, digamos, con malas instalaciones, malos acabados, eso da mucho que ver en la calidad. Ya, entonces, conclusión, personalmente, a la pregunta yo diría que todas las etapas son importantes. ¿Y qué sugerencias nos podrían dar a nosotros para prevenir estas dificultades? Y ya, básicamente a esos 3 puntos que voy, ¿no? De repente sería la parte de programación, hacer una buena planificación de la obra. Eso siempre tenemos que nosotros ser buenos planificadores de nuestra obra. Luego hay que prever todos los tiempos, digamos, el tiempo que van a llevar los materiales, el rendimiento de digamos, del personal que está a nuestro cargo, entre otras cosas. Una recomendación más que de repente en los mismos proyectos, yo les pido lo siguiente. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Ya, les voy a hablar sobre la conclusión. Después de que el ingeniero Elvis respondiera amablemente las preguntas realizadas por mi compañero Luis Antonio Álvarez, dentro del grupo llegamos a las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que un trabajo de construcción en ingeniería civil requiere de diversos estudios de cargas y de mecánica de suelos para la complejidad del subsuelo, en cuanto a su comportamiento mecánico, así como de la selección de procesos constructivos adecuados y equipos a utilizar. La segunda conclusión es que este está dividido en 3 fases, que sería la planificación, que es la fase inicial, la ejecución, que es la fase más importante, y los acabados, que vendría a ser para entregar al final la obra. Otra conclusión son que las obras en la región no se finalizan por problemas como de presupuesto, mal uso de material, pérdida de material y hasta el déficit del personal obrero. Y otra conclusión que llegamos fue que el trabajo basado en valores con buena ética y trabajo en equipo son indispensables para lograr el desarrollo de una sociedad moderna y de un buen desempeño del ingeniero civil. Pasamos al glosario en el cual yo puedo recolectar 6 palabras. Empezamos con talud. El término refiere a la pendiente que registra el paramento de una pared o de una superficie. Seguimos con bacheo. Cuando la superficie presenta fallos, brechas o huecos, se requiere de un método rápido y eficiente que solucione permanentemente la falla del pavimento, sin contaminar, y que la presencia del agua o temperatura del material, al ser aplicado, garantice su duración y así no tener que repetir este trabajo. Luego, con piel de cocodrilo. Se le conoce como piel de cocodrilo a las grietas estructurales causadas por la fatiga. Manta de concreto. La manta de concreto es un tejido flexible impregnado con una mezcla especialmente formulada de cemento que se endurece al hidratarse formando una capa delgada y durable de concreto a prueba de agua y de fuego. Asfalto. El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro usado como aglomerante en mezclas asfálticas para la construcción de carreteras. Y por último, columna. Elemento estructural vertical de soporte con sección circular o rectangular. Elemento vertical que recibe la carga según la dirección de sus ejes longitudinales.